Os doy la bienvenida al siguiente vídeo del montaje de Delta customizada, donde habíamos quedado en esta situación que ya teníamos los carros que van a mover los tres ejes, el carro del extrusor, y habíamos pasado ya todo el cableado. Habíamos quedado en que íbamos a empezar en este vídeo ya con la electrónica. Como veis, ya tengo aquí apartado una serie de piezas y de componentes que vamos ahora a ir montando poco a poco y ajustando todo ya para, pues, por lo menos ya empezar a tener movimiento en la máquina. Lo primero será imprimir estas tres piezas que son los soportes de los finales de carrera, que ya también tengo aquí preparados. Necesitáis tres, aquí tengo los tres, y los cuales yo también ya he preparado. Lo que he hecho ha sido básicamente acortar los cables, los tres de la misma distancia. ¿Cómo se pone? Bueno, sabéis que habéis dejado tuercas para poner diferentes cosas. La manera de ponerlo será esta, arriba de todo, aquí que toque con la pieza impresa, porque acaba en plano, entonces esa es la posición, y el final de carrera que coincidan los agujeros de tal manera que quede mirando hacia abajo. Aquí lo tenemos, y ahora con un tornillo de métrica 5 por 10 o por 12 lo pondremos aquí arriba de todo, nuestro final de carrera, y que se activa al llegar arriba. Escucharlo. Hemos oído cómo se activa perfectamente. Ya he aprovechado para ponerlo aquí y también para poner el del fondo. Es importante que sepáis, ahora que vamos a poner ya la electrónica, vamos a tener que nombrar qué es cada motor, ya que cada motor tiene que corresponder con su final de carrera. Así que yo en principio voy a llamarles X, Y y Z el del fondo. Bien, pues ahora entonces vamos a pasar a montar la electrónica, y para eso primero vais a necesitar estas dos piezas impresas que se van a poner en la parte superior en unas tuercas que ya habéis dejado para ello. La electrónica, por un lado tenemos la tarjeta Big3 Tech SKR 1.3 32 bits, que ya os he enseñado en algún vídeo cómo se programa. Y por otro lado tenemos los TMC 2208 que había pedido a Banggood, los cuales tenemos que hacer varias cosas. Con la electrónica nos venían unos jumpers que voy a dejar ya por aquí. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero os había comentado que los drivers en principio no suelen venir con este disipador, traen uno más grandecito, pero en este caso no va a haber problema, ya que va a tener ventilación de sobra para disipar. Cortar la pegatina adhesiva del tamaño del disipador, porque veis que es más grande que el disipador, y pegarlos en la parte de arriba. Aquí donde veis esos puntitos, debajo estará el chip, que es lo que nos interesa disipar. Bien, primer paso listo. Tener cuidado de que no pegue con ninguna patilla, ni tampoco con el potenciómetro. Siguiente paso en la preparación, pues ese otro requisito es que tenéis que hacer una soldadura para activar el modo UART. No es muy compleja, pero sí que es bastante diminuta y es recomendable que tengáis un estañador de punta fina. Si acerco el driver a la cámara, ahora en cuanto enfoque, veis que hay dos puentes para hacer soldadura en la parte inferior, este que señalo aquí en el lado izquierdo y este más pegado al chip en el lado derecho. Pues ese tenéis que, con un poquito de estaño, juntarlos para hacer un puente y así dejar preparados los drivers. Bien, más o menos así como podamos, un puntito de estaño para hacer un puente, y así ya tengo todos preparados. Siguiente paso, veis que nos viene con unos jumpers debajo de los drivers, estos negros de aquí. Vamos a quitarlos todos. Ahí estarían todos quitados, los guardaremos. Y ahora la otra hilera de jumpers que hay que quitar es esta, ya que estos jumpers solo se ponen cuando le indico a la electrónica en qué ejes tengo los TMC 2130 en modo SPI. Ahí nos pone X, Y, Z, extrusor 0, extrusor 1 con una S, que es del modo SPI. Listo. Pero ahora los vamos a reaprovechar, los rojos, para poner los drivers en modo UART. Y para eso lo que tenéis que puentear son justo las clavijas que veis aquí de color rojo. Y por último solo nos queda poner los drivers. Hay una manera muy fácil de saber la orientación. Vosotros miráis por arriba las patillas y buscáis, por ejemplo, DIR, Direction, ahí lo vemos, DIR. Pues la placa por la parte inferior
está marcado cuál es la patilla de cada chip. Creo que lo podemos ver aquí, donde corresponde DIR, por ejemplo. Por lo tanto, tenéis que ponerlo de tal manera que coincida en la misma posición y así no tenéis ningún problema. Por lo tanto, veis que los drivers los ponemos con el potenciómetro hacia la izquierda, teniendo abajo la conexión USB. Ya estaría lista para llevar a las piezas impresas. Aquí veis en la parte superior la colocación de esas dos piezas, tornillos Metica 5×10. Una vez que tenemos las dos, vemos que la electrónica justo nos va a coincidir ahí, así que como vamos a necesitar ya alimentación, vamos a ver cómo ponemos la fuente. Voy a girar así un poquito la impresora. En este lateral a la derecha de la pantalla es donde vamos a poner la fuente de alimentación. Tengo aquí una fuente normalita, no hace falta mucha cosa tampoco, 12 voltios, 20 amperios, suficiente para una cama de estas dimensiones y el extrusor. Si pusierais una cama más grande porque hacéis la impresora más grande, sí que tendríais que poner algo, pues a lo mejor de 25 amperios ya de más vatios. Esta es de 240, pero para mí es más que suficiente. Y va a ir acompañada de estas dos piezas impresas que por un lado van a sujetar la fuente. Así que primero las vamos a poner a la fuente por la parte trasera, aprovechando estos agujeros. Coger dos tornillos de Metica 3×8 debería ser suficiente y voy a atornillar estas piezas, una en cada agujerito pequeño. Listo, como podéis ver ahí tengo esos soportes y después en esta cara habéis ya dejado para ello dos tuercas T-slot para con unos tornillos M5×10 o ×12 atornillarlos. ¿A qué altura dejamos la fuente? Bueno, esto ya es un poco cuestión de cada uno, así que una vez que tengáis la fuente a la altura pues que os guste, yo pues ahora incluso la he bajado un poquito, sacaréis esta otra pieza que va aquí con un solo tornillo de Metica 5 por el cual vamos a pasar el cable de corriente que va a la fuente de alimentación y de ahí a nuestra corriente de casa. Y así nos quedaría el cable sujeto para que no ande bailando y así aquí esta forma nunca la pierde y no tendrá tirones de lo que es la parte que va sujeta a la fuente de alimentación. Bien, siguiente paso. Necesitamos corriente para dos cosas. El MOSFET, recordad que había pedido a Banggood que irá en la parte inferior, ahí abajo. Tendrán que venir unos cables de corriente que salen de la fuente hacia abajo. Y después tendrá que venir otro positivo y negativo, que será el que pasaré por aquí hasta arriba para llegar a la electrónica. Este positivo y negativo tendrá una sección medianamente decente, que no sea muy fino, para que así no tengamos ninguna pérdida de potencia desde la fuente. Ya he empezado a pasar el cable de corriente, el cual he metido en una funda para protegerlo. Veis más o menos la sección que tiene. Y aquí me di cuenta al subir que sería buena opción también tener alguna manera de sujetar aquí arriba el cable. Por lo tanto, he hecho una versión revisada del soporte de final de carrera, que es esta de aquí, la cual a mayores mete esta prolongación para sujetar el cable que va a subir hasta arriba a la electrónica. Así nos quedaría la nueva pieza y veis que de esta manera nos queda mucho mejor, sujeto perfectamente el cable que sube de la fuente de alimentación hasta la electrónica. Y ahora, para seguir poniendo cosas, os voy a presentar aquí otra pieza que ya me ha llegado, y esa pieza es esta réplica que he pedido también a Banggood de un extrusor Bonstage, y básicamente es una copia bastante exacta, parece de bastante buena calidad. Lo único habría que ver si el engranaje grande en el Bonstage original está hecho en PON. Aquí parece más un plástico, por lo cual habrá que ver cómo se come con el tiempo. Y también la parte exterior, aquí es un plástico inyectado, y en el Bonstage original tiene una rugosidad y otro tacto bastante mejor. Pero hay una diferencia de precio muy grande, uno cuesta 20 euros y el otro casi los 100. Así que también vamos a aprovechar para ver qué tal funcionan estas réplicas. Para ver el interior nos fijamos que tenemos también el doble engranaje para el filamento como el original, y después también en esta bolsita nos viene un soporte y el engranaje que forma parte de la reductora. Así que voy a poner ya también en su posición
esta pieza junto con el soporte de la bobina para ya ir dejando cositas listas. Vamos a imprimir también el soporte para este extrusor remoto. Esta es la pieza impresa que vamos a utilizar. Ya tengo por aquí el motor. Antes de ponerlo, lo que voy a ir haciendo ya es poner el soporte de la bobina, y para ello voy a calcular a qué altura puedo ponerlo para que la bobina no roce con el suelo, pero que tampoco quede demasiado levantada. Para esto, dos tornillos M5×15 con una arandela, y habíamos dejado para esto en este lateral dos tuercas que voy a utilizar ya para ponerlo. Bien, aquí tenemos la pieza ya perfectamente sujeta para poner una bobina y que no arrastre. Veis que he dejado un pequeño margen por abajo si nos encontramos bobinas un poquito más grandes, y dejo esta bobina aquí puesta. Voy a calcular a qué altura pongo esta pieza para el bounce edge y que no entre muy forzado dentro, así que vamos a ello. Bien, lo primero, en la bolsita de plástico nos venían 3 tornillos métrica 3 un poquito largos, la polea. Esto lo he soltado, que es para poder abrir el cuerpo del extrusor remoto, y después venía también esta especie de arandela de plástico que ya veremos dónde se coloca. Este pedazo de tubo también le daremos uso. Como el filamento en mi caso entra por la parte de abajo, la presilla en la zona inferior la vamos a quitar porque la aprovecharemos para la parte superior, ya que solo viene una presilla. Al abrirlo nos encontramos esto. Este es un lado que ya está montado y este es el otro que también ya lo tenemos montado. No hay que hacer nada. Tenemos que echar un vistazo más o menos a qué altura, al meter el motor por el lado derecho, nos va a quedar esta polea para atornillarla y mover perfectamente el engranaje. Este engranaje lo atornillamos así, con esta separación, es más que suficiente, y ahora sí es cuando podemos poner encima los dos bloques que conforman el bounce edge. Vamos a encajarlo. Nos surge un problemilla, pero ya vais a contar con ello para hacer el montaje, y es que los tornillos que vienen se nos quedan cortitos. Como veis, al poner la pieza impresa no llegamos a atravesarla para llegar a enganchar con el motor. Por lo tanto, necesitáis 3 tornillos de métrica 3 más largos. M3×45, estos con una arandela de M3 serían suficientes para atornillar al motor. Pues como podéis ver, ya lo tengo. Y de las piezas sobrantes, esta arandelilla es para poner al final de esta pieza, que sirve para apretar esta pestaña que agarra el filamento. Así que de momento la dejáis así. Y después, por la parte de abajo, meteremos este pedazo de tubo Bowden. Así nos queda perfectamente. Esto veis que se puede doblar, se puede girar sin problema. Y para el final, lo que pasa es que yo la voy a poner ahora para no perderla. Esta pestaña irá en la parte de arriba. Pero, ojo, que la pondremos cuando tenga el tubo Bowden. Así que ahora, como digo, la dejo ahí solo para no perderla. Bien, ya tengo mi extrusor remoto, que como os decía tiene que ir en la parte superior. Voy a medir a qué altura lo voy a poner para que después el tubo Bowden me llegue perfectamente al extrusor. Y ya que hablamos de tubo, voy a poner este tubo que he pedido, medio metro, de un tubo original Capricorn, que es de lo mejorcito que hay. Se vende réplica, que es de un color azul más intenso, que funciona también bastante bien, pero yo, como tenía este original por casa, va a ser el que voy a utilizar. Pues aquí estaría montado. Esta sería la altura ideal, más o menos veis que está por encima de la bobina a unos 5 o 6 centímetros. Esto saldrá así, hacia atrás, y desde aquí entrará el hilo de filamento para tener la curva la mínima posible para que sí me salga perfectamente, y veis que con medio metro es más que suficiente para llegar a la otra esquina. Ahora he detectado un problema, pero ya tengo solución que os voy a explicar ahora, y es lo siguiente. Cuando esto se centre y haga homing, va a ocurrir lo siguiente. Quiero que veáis la parte de arriba. El tubo Bowden va a tender a casi meterse aquí entre el final de carrera y los brazos del carro. Entonces mi solución es aquí, ya que tuve que meter arandelas para meter los tornillos M3×45. Voy a quitarlos y voy a hacer una pequeña pieza que lo que va a hacer es el tubo de filamento tirar así un poco de él.
que al tirar de él así un poquito, el tubo va a tender a irse hacia afuera en vez de hacia adentro y ya no vamos a tener este problema de atranques. Otra cosa que he detectado es que el cable del motor queda un poquito feo, tenerlo por aquí así colgando, por lo que a lo mejor lo que voy a hacer es modificar también esta pieza del final de carrera para que agarre el cable y así pues nos quede también un poquito mejor sin que esté suelto y se nos enganche con nada. Aquí estaría ya lista la pieza con el apaño que os decía, la brida solo que tira un poquito sin tirar de más. Cambio esta pieza por la nueva para sujetar el cable. Listo, ya tenemos la pieza. Así que en principio ya tenemos todo preparado para subir todo el cableado hacia arriba y voy a empezar ya con todo el conexionado de la electrónica para ir viendo cómo nos va quedando. Esto ya os voy a ahorrar todo el proceso ya que es solo conectar cables. Es importante que os quedéis con este esquema de conexionado ya que os va a ser necesario. Como podéis ver ya tengo la alimentación conectada, positivo y negativo. Tengo los finales de carrera, que aquí la única apreciación es que los finales, como están arriba, esta es la posición max, es decir, la máxima, la más alta, por lo tanto se conectan en los de la derecha, no en los de la izquierda. Tengo los drivers y ahora de momento, como no voy a conectar todavía ni sondas de temperatura, ni autolevel, y ahora, como no, en el momento de la carga del firmware, que ya os enseñé en un vídeo cómo se carga la versión de 32 bits, pues como decía, como no, pues tiene que haber problemas y es cuando me empiezo a cabrear con la electrónica. ¿Os acordáis que yo programé la Big3 Tech en principio sin problema, versión de 32 bits, de una impresora normal, pero ahora estoy metiendo los parámetros de Delta en el firmware, con lo cual con más opciones digamos que el firmware es más pesado y ocupa más. Y me ha empezado a pasar una cosa, que es que ahora la máquina, que veis está conectada, la tengo aquí al lado, creo que la oís, de que tiene la fuente, pues si yo me intento conectar, ahora mismo tengo un firmware, en principio no tengo auto level activado ni Belle Touch, pero sí las cosas de Delta. Pues mirad, me voy a intentar conectar y me saca un error de que puerto no he encontrado porque me está continuamente el puerto con apareciendo y desapareciendo. Aquí claro yo me mosqueé bastante porque incluso veía que la letra de la tarjeta de memoria se iba y venía todo el rato. Bueno, pues haciendo pruebas he llegado a la siguiente conclusión, no sé por qué. No sé si es la electrónica o es el firmware que ahora mismo no está bien. Si tenéis activado cosas que ocupen bastante memoria como la autonivelación, opciones del LCD o algo tan básico como el PID en la cama, pues se queda colgada y no inicia. Es una cosa súper extraña. Para que veáis que esto es así, ahora simplemente el mismo firmware he desactivado el PID, lo tengo cargado, voy a meter la tarjeta y reiniciar la electrónica. Un reset para que actualice el nuevo firmware. Y lo vais a ver vosotros mismos como a los pocos segundos va a aparecer ahí la unidad. ¿Veis? Ha actualizado el firmware. Puedo ver el contenido de la tarjeta y en el Pro Interface, pues ahora si me conecto sin haber cambiado nada, veis, la impresora está online. Entonces esto es un fallo muy grave, ya que si tengo una Delta y no puedo activar la autonivelación, pues estoy perdido. No sé si es problema, como os digo, de que ahora mismo el firmware de 32 bits no funciona, lo que pues sería un bajón considerable, o si es un problema de compatibilidad de la Big3 Tech con impresoras Delta. Bueno, pues después de hacer muchas pruebas, veis que tengo otra electrónica. Esta electrónica es una que quería presentar próximamente, pero bueno, la he utilizado ahora solo para hacer esta prueba, ya que me estaba rayando ya bastante de por qué no iba. Es una RE ARM con una RAMPS 1.6 y que está pensado para sustituir el Arduino de esas máquinas viejas que tenemos y ponerlo en el sitio con una nueva controladora de 32 bits. Pues resulta que he descargado la última versión del firmware, lo he configurado para esta placa y otra vez lo mismo. Si yo en el firmware activo cosas que ocupan mucho, aparte de lo de Delta, como el PID, la máquina pasa a ser irreconocible a través del USB
y si lo desactivo y reseteo, carga el nuevo firmware y ya se reconoce y ya funciona todo. Por lo tanto, ahora mismo, como veis, me encuentro en un callejón sin salida, ya que el firmware de 32 bits para ese tipo de chips, unos LPC 1768, pues ahora mismo está roto. Esto voy a reportarlo en el foro de Marlin porque es un problema, yo creo, bastante gordo. Al ser una versión que están cambiando continuamente cosas, pues puede ser normal. Habrá que probar a lo mejor dentro de unos días, igual una semana, a ver si lo han arreglado. Es una pequeña faena porque claro, ahora me encuentro que no puedo avanzar. Por lo tanto, ahora mismo, pues el proyecto voy a compartir todas las piezas que he puesto nuevas y va a quedar un poco paralizado hasta que se solucione este problema con el firmware, que ya veis que no es de electrónica el problema está en el firmware. Yo creo que es algún tipo de bug de que se llena demasiado la memoria o algo así, la electrónica se queda congelada y no es reconocida por el ordenador. Así que me despido, nos vemos en el siguiente, espero con mejores noticias y con esto solucionado. Un saludo a todos.